Bienvenidos amigos un día más a Miradas de Asturias. Hoy vamos a transitar por uno de los concejos donde ese bien que atesora Asturias, que es el agua, la montaña y la naturaleza, han hecho de él uno de los rincones mágicos de este paraíso natural mío y vuestro que es Asturias. Hoy con todos vosotros el concejo de Sobrescobio. Los contrastes de su relieve forman bellos parajes. Su orografía es muy accidentada, con cotas de importancia, como los cortales de Xamoca, Gamonal y Aimo, desde donde podemos contemplar magníficas vistas de este bello concejo. El concejo de Sobrescobio se sitúa en la parte sureste de Asturias, con más de 69 kilómetros cuadrados y con una población que supera los 760 habitantes. Este concejo limita al norte con los territorios de Piloña y Caso. Caso igualmente lo abraza por su lado este. Al sur, la comunidad de Ayer lo delimita y al oeste la Viana pone sus límites. Los ríos más importantes del concejo son el Nalón, el cual parte en dos a la bella y vega fértil de Río Seco, y el Soto o Alba, afluente del primero. La red hidrográfica del concejo viene representada principalmente por el río Nalón, el cual atraviesa el territorio entre las montañas de este a oeste, formando vegas importantes como la de Río Seco. El afluente más destacado del Nalón es el río Alba, que recorre el municipio de sur a norte, recogiendo a su paso gran cantidad de agua procedente de pequeños torrentes. Debemos saber que el concejo de Sobrescobio está incluido en casi toda su totalidad dentro del Parque de Redes, declarado por la UNESCO Reserva de la Biosfera. Por ello, guarda al visitante incalculables tesoros naturales. Con capital en Río Seco y otros núcleos importantes como Soto de Agues, Ladines o Villamorey, podemos afirmar que es uno de los tesoros naturales de nuestra Asturias. Desde luego, el visitante que llega al concejo de Sobrescobio llega viendo y maravillándose de este entorno natural tan maravilloso, pero no debemos obviar lo que es el patrimonio histórico-artístico, que es muy importante dentro de la zona y que desde luego sus gentes han luchado y recuperado gran parte de ello. Los primeros hallazgos encontrados dentro del concejo de Sobrescobio se remontan a la época prehistórica, con restos tumulares en el Cerro del Caón y Monte Comillera. En la época de la dominación romana entraron en el concejo por la ruta de Tarna, con el fin de conquistar la región, construyendo la fortaleza de Aceales, también conocido como el castillo de Villamorey. De dicha época proviene la denominación de Sobrescobio. El nombre de este concejo deriva del latín Superscopulum, de ahí viene derivándose después Sobrescobio, o como se diría aquí, Sobrescubiu. Esto quiere decir escobio, desfiladero. El nombre del concejo sería la entrada por encima del desfiladero. La primera noticia documentada que se tiene sobre el terreno proviene del año 980, de una donación. Dona la dama Ildoncia al monasterio de Sagún, en el territorio de Submancia, en el valle de Flaviana, un lugar denominado Oubiñana, o lo que después se llamaría Oviñana. En 1185 el monarca Fernando II cede a la Orden de Santiago el castillo de Sobrescobio con todas sus pertenencias y derechos. Fueron muchos los encomendadores que rigieron el poder del concejo por gracia de la Iglesia de Santiago, como Núñez Floiraz en el siglo XII y el poderoso Rodrigo Álvarez de las Asturias en el siglo XIV, quien cedió el poder al hijo bastardo de Alfonso XI, Enrique II. Precisamente durante el reinado de este rey, Alfonso XI,
en 1344, otorga la Carta Puebla a este municipio, estableciéndose el núcleo poblacional en el coto de Oviñana. Durante 1504, aún bajo la dependencia de la Orden de Santiago, el territorio adquiere la condición de municipio. En 1528, los vecinos de Sobrescobio protestan ante los representantes de la férula santiaguesa y el monarca Felipe II pone en venta, mediante el sistema de pública subasta, el coto de Sobrescobio. Tras una dura subasta y a través de los representantes don Pedro Díaz del Campo y don Diego Fernández de Ladines, los vecinos de Sobrescobio consiguen la independencia y su propia autonomía por 810.000 maravedíes. El rey concede en 1568 al municipio independencia y autonomía propia, y desde 1598 Sobrescobio forma parte de la Junta General del Principado. La capital del concejo se mantuvo en la pequeña localidad de La Polina hasta 1929, que pasa el ayuntamiento a Río Seco, donde actualmente reside. Bueno, pues ahora vamos a hablar con el alcalde, don Vicente Álvarez, alcalde de Sobrescobio. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Vicente, ¿cómo y el concejo a los ojos del alcalde? Bueno, el concejo de Sobrescobio es un concejo agrícola, ganadero y ahora mismo turístico, en función de los tiempos que se avecinan, porque tenemos la marca de Reserva de la Biosfera y Parque Natural de Redes, un espacio natural protegido aquí en Asturias, y que de alguna manera pues puede ser el motor que relance, no que relance total, pero sí una ayuda importante para las rentas de los vecinos. Bueno, pues aquí en Soto de Agues vamos a hablar con Francisco Javier García Zaragoza, que es uno de los artesanos que está manejando aquí tanto la cerámica como la madera. Hola, buenos días, Javier. Hola, ¿qué tal? Oye, ¿cómo empieza esta afición, profesión de artesano? ¿Cuándo nace en ti? Bueno, mira, esto empezó en el año 68 en Venezuela. Entré allí en unos talleres del INCIBA, el Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes, y bueno, estuve haciendo algo de cerámica y tal, pero como hobby, ¿no? Yo trabajaba en investigación de mercado, trabajaba por una empresa americana y luego para Nestlé. Y luego, al pasar el tiempo, bueno, me cansé de Caracas, de la vida en ciudad, y me mudé al campo. Estuve cultivando, tenía café y plátanos y hortaliza y muy buena arcilla en el terreno. Cuando llovía me daba cuenta. Y entonces un día, bueno, un poco como jugando mientras escampaba que estaba lloviendo, me puse a hacer una piecita y la eché al fuego y digo, oye, mira, quedó bien, la arcilla parece que es buena y tal. Y entonces, bueno, ya empecé a hacer cerámica valiéndome de lo que tenía en el entorno. No tenía horno ni tenía nada. Y viendo una enciclopedia asturiana que era de mi padre, que había heredado yo, aparecía lo de llamas de Mouro. Ajá. Y digo yo, oye, voy a hacer un horno a ver si sale negro o qué. Y hice allí unas pruebas y tal, y salió negro. Yo, mira, casi me sonó la flauta por casualidad, vamos a decir. Y bueno, y después ya fui abandonando un poco la agricultura y todo ese tema, y ya me fui decantando más por la cerámica, porque veía que vendía y que tenía éxito. Además era, vamos a decir, el único que hacía cerámica negra allí. Entonces, como dicen en el país de los ciegos, el tuerto y el rey, y estaba bien. Y nada, y bueno, después hacía algo de madera también, a la vez que cultivaba, y poco a poco fui desligándome del cultivo hasta que me quedé solo como ceramista o como artesano, ¿no? Y de nuevo para Asturias. Y de nuevo para Asturias, bueno, un poco por la situación venezolana y otro poco porque los años te van poniendo más sensible, más la morriña, el qué sé yo, cada vez que buscamos puerto seguro. Sí, y que había un programa allí de Asturias Paraíso Natural y cada vez que lo veía se me salían las lágrimas, entonces digo yo, hay que volver para Asturias. ¿Qué necesidades entonces podemos tener dentro de Sobrescobio a nivel turístico? Bueno, las necesidades yo creo que con el programa Proder 2, que estamos desarrollando junto con la Viana Sobrescobio y Caso, junto con la Viana y Caso, pues es un programa que de 0 plazas hosteleras a más de 300 en este concejo, yo creo que da una idea de lo que hemos avanzado en el plan turístico. De todas formas, estamos trabajando en la mejora de los pueblos y yo creo que no para el turismo solo, sino la principal
Desde que estamos en la alcaldía, la principal prioridad fue fijar la población. Oye, Javier, ¿y qué hielo que más estás trabajando en estos momentos? Comentabasme antes de que estabas haciendo ahí unos letreros de los picos de aquí de Redes. ¿Qué más te piden así? Bueno, mira, letreros para cabañas y para casas rurales y cosas así es lo que más me hacen de encargo. En realidad de cerámica son pocos los encargos que recibo. Por un lado porque la cerámica es muy riesgosa, entonces a veces te hacen un encargo y te dicen, ¡ay, algo guapo! Y el algo guapo, a saber que llegue guapo para él y entonces, bueno, cerámica hago más a mi gusto y si le gusta a la gente bien y si no, pues ahí queda, ¿no? ¿Esa cerámica está influenciada por el arte también venezolano? Pues yo diría que sí, que tiene un poquito precolombino, también tiene un poquito, no sé, japonés en algunas piezas, porque tuve un maestro peruano-japonés y bueno, tuve la oportunidad de estar con él en Lima y en el taller de él y tal, y él influyó mucho, sobre todo en la forma de apreciar el arte o la estética más oriental que occidental, ¿no? Aquí somos demasiado perfeccionistas. Si un esmalte tiene una burbuja ya está malo, mientras que los orientales, si tiene una burbuja, tratan de verle, ¡ay, qué maravilla! Mira qué burbuja salió aquí, qué detalle único y tal, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a visitar ahora mismo la Casa del Agua y vamos a saber del Parque de Redes. ¿Y quién mejor para esto que Eloy Niño, que es director del Parque Natural de Redes? Buenos días, Eloy. Hola, buenos días, ¿qué tal? Oye, esto de la Casa del Agua, ¿cómo nace? ¿Qué hielo que nos intenta mostrar? Pues es uno de los centros de recepción y de interpretación para los visitantes que vengan al Parque Natural de Redes. Es el primer centro de acogida donde se les informa, donde se les aconseja un poco sobre las actividades y sobre las cosas que se pueden hacer aquí en el Parque Natural de Redes. ¿Cuántos visitantes podemos decir que vienen aquí a la Casa del Agua? ¿Cuántos asturianos? ¿Cuántos de fuera de Asturias? ¿Cuántos incluso pues extranjeros? Pues muchos visitantes, estamos hablando de más de 2.000 visitantes cada año. Aquí en el centro pues casi el doble. Muchos son asturianos y muchos son de la cuenca. Digamos que el Parque Natural de Redes es un poco el parque de entretenimiento y de expansión de la gente de la cuenca, de la zona central asturiana, que tiene la mayor parte de población en Asturias. Pero otros muchos vienen de Madrid y vienen de Barcelona, de las grandes ciudades, huyendo un poco de esas urbes. Sin embargo, también vienen pues ingleses o franceses, americanos. Al ser esto reserva de la biosfera, nos ha visitado gente de todo el mundo y muy interesados y muy conocedores de nuestro territorio. Redes quizás se pueda ver pues, por la gran extensión de bosque de gran calidad que tenemos. Si miramos a las montañas, vemos pues es un bosque uniforme, completo, continuo, cosa que ya no se ve en Europa normalmente. En toda la cordillera cantábrica pues es un gran bosque continuo. Y ese bosque pues es de gran calidad porque tiene una diversidad de especies y una diversidad de edades en esos árboles. Encontramos árboles que están naciendo y árboles centenarios ya caducos o muertos, y que precisamente ese bosque pues es el hábitat, es el refugio, el cobijo, el alimento de unas especies que ya casi no quedan, que son especies catalogadas, protegidas, como el oso, el urogallo, el pico mediano, otras que nos conocemos menos y viven ahí. ¿Cómo podemos hacer? Porque yo creo que esto no hay que coger un par de botes y ponerse a caminar, que habrá que hacer alguna cosa para poder estar en el parque. Pues es eso, es ponerse desde unas zapatillas a unas botas. El parque hay rutas que están preparadas para todo tipo, desde rutas con cochecitos de personas, familias, vienen muchas familias con niños, con la idea de parque infantil, a disfrutar y a jugar. Y luego pues dan un paseo pequeño desde el centro que puede tener 800 metros o puede tener una ruta ya de 1 hora o de 2 o de 3, o Redes es alta montaña, siempre fue utilizada por los montañeros en los picos, en las cumbres, en las altas montañas. Y ahí tenemos ya rutas de 10, 12 horas y ahí hay que llevarse ya pues las botas y la mochila y a lo mejor pues ir con un guía que nos ayude si se echa la niebla.
¿Hay alguna, digamos, un futuro turístico a corto, medio o largo plazo? Bueno, el futuro turístico está en función de la temporalidad. Nosotros pensamos que habrá poca gente que viva del turismo porque hay que tener unas instalaciones importantes, algunas las hay, pero yo creo que va a ser un complemento para otras rentas. Uno de los rincones en el corazón de Vicente, aquí dentro de Sobrescobio, si nos mandara ir a grabar, ¿a dónde iríamos en ese rincón que tiene en el corazón? Yo no voy a poner ningún sitio determinado, pero yo creo que Sobrescobio para mí es todo. ¿Y qué estás haciendo aquí, que te veíamos? Pues nada, aquí cogí este cacho de madera que digo, yo voy a ver qué hago, y voy ahí y no sé qué saldrá. No sabes qué saldrá. Estoy quitando y a ver qué aparece adentro. O sea que aquí la cuestión está en ver lo que hay dentro de la madera, no tener una idea prefijada sobre ello. Bueno, voy con una pequeña idea, ¿no? Pero después sobre la marcha, según la beta y según cómo lo vea, pues voy modificándolo y vamos a ver qué queda. Yo esto lo hago más que nada como un poquito como para entretenerme. Cuando me canso de hacer cerámica o los encargos, entonces entreténgome con otra cosa que a lo mejor no vale para nada, pero bueno, que si me gusta a mí ya. Y Javier, ¿tú crees que hay ayudes como este debido del Principado para artesanos? Bueno, yo creo que sí hay ayudas, tengo entendido que sí hay ayudas. Yo recibí una pequeña ayuda de aquí del Proder, que podía haber recibido más ayuda, pero en principio era reacio porque siempre me gusta, como dicen en Venezuela, arroparme hasta donde me alcanza la cobija, ¿no? Sí. Entonces, bueno, al final, bueno, opté por solicitar la ayuda para comprar este horno y el torno, ¿no? Y sí, tengo entendido que hay ayudas para material, para mejorar el taller, para cantidad de cosas. Yo la verdad que no me he movido ni las he buscado tampoco, ¿no? No sé, a veces pienso que la ayuda sería mucho mejor si, como por ejemplo en Venezuela, que los artesanos estamos exentos de impuestos, por ejemplo, ¿no? Y entonces pues trabajabas mucho más tranquilo, que a mí no es que me preocupe pagar los impuestos, lo que me molesta es estar pendiente de hacer declaraciones y de apuntar, sí, que si eché gasolina, que si vendí 5 euros, o sea, a mí eso me estresa, por decirlo de alguna manera. Y por último, un llamamiento, porque ¿quién no conoce Sobrescobio? Pero digamos que aquí está viéndonos un montón de gente, pues que ese llamamiento para que nos vean y vengan aquí a visitarnos en Sobrescobio. Yo creo que los asturianos saben dónde está, porque no, de hecho lo sabrán en función de que en la zona central de Asturias, 700.000 habitantes, cuando abren el grifo el agua va de aquí, por lo tanto yo creo que lo conocen. De todas las formas, yo creo que debido a las comunicaciones que mejoraron sensiblemente en estos últimos 8 años, venir a Sobrescobio de cualquier sitio de Asturias es un paseo. Pues don Vicente, muchas gracias y gracias por ayudarnos en Miradas. ¿Y ventas? Ventas, sobrevivo. Sí. Pues sobrevivo, pero porque gasto poco, porque no salgo, porque no soy de bar, porque qué sé yo, porque me entretengo, como te digo, cuando estoy aburrido me pongo a trabajar también, o sea que... La Casa del Agua también forma parte de una, digamos, valga la redundancia, de una forma de concienciarse de este valor natural que es el agua, ¿verdad? Claro que sí, el agua es un elemento básico, con el aire, con la tierra, un elemento natural que aquí se pone en valor. Respiramos, bebemos el agua de aquí, estamos un poco conscientes de la paz, de los elementos naturales que aquí hacen que se diferencie de que esta zona pues es una reserva de la biosfera, es un parque natural que es algo diferente. El agua es un elemento primordial, un elemento de mucho valor para toda la sociedad, sobre todo la urbana, que tenemos pues que ir limitando, que tenemos que ir usando con dosis adecuadas, y aquí es un elemento donde eso se explica a los niños y a los mayores. Bueno, pues antes me decías que íbamos a ver dentro de la Casa del Agua. Yo creo que todos nosotros deberíamos verlo porque
es bueno que nos lo enseñen y tener un poco de concienciación de esto. ¿Queréis venir con nosotros? Claro que sí, vamos. Venga. Muy bien, pues estamos en la Casa del Agua, un poco donde se recibe a la gente y se explica un poco el valor que tiene el agua. En primer lugar, intentamos ver el agua, ese elemento muy cercano que tenemos en todas las casas, con este panel en el que vemos que cada día, cada vez que vamos al servicio o cada vez que nos lavamos los dientes, pues gastamos agua. Con los nenos que vienes, pues nos intentamos preguntar cuánto creemos que gastamos cada vez que nos lavamos los dientes y dejamos el grifo abierto. Si descubrimos el panel, vemos que se gastan del orden de 7 litros de agua cada vez que nos lavamos los dientes, que supone pues 7 botellas de agua, que es una cantidad importante. Si tiramos de la cisterna, pues vemos que son 20 litros de agua. Eso es una cantidad pues que vemos importante. Y hay instrumentos y inodoros que ya vienen preparados para echar más o menos cantidades de agua. En Asturias todavía no están de moda porque no hay esa sequía, pero en otros sitios donde la sequía sí es importante, pues ya vienen adaptados. Eso se puede hacer pues para ducharnos o para lavar el coche o en las fábricas o en la industria. Y vemos pues que en los embalses de Redes, de Caso y de Sobrescobio, pues vemos que hay una cantidad importante acumulada de agua de forma artificial, que son 34.000 millones de litros de agua. Que parece mucho, sin embargo es la que está preparada para cubrir las necesidades que ahora mismo hay en Asturias, en el centro de Asturias, que supone el 80% de los asturianos. Muy bien, seguimos un poco en esta parte de la exposición, intentando dar valor a lo que es el consumo del agua. Ser conscientes de que aunque se produce agua, la idea es que ese agua tiene que llegar a cubrir nuestras necesidades y que no pueden ser cada vez mayores, sino que tenemos que ir dándonos cuenta que tenemos que limitarnos en nuestros consumos, al ducharnos o al beber o al tirarlos, vamos. Y aquí se hacen una serie de comparaciones y nos dicen que en una sociedad desarrollada se precisan 80 litros de agua. Sin embargo, para sobrevivir, pues bastarían con 1,5 litros a 3 litros de agua. Y aquí nos hacen una pequeña reflexión. Dice, sin embargo, 40 millones de niños mueren al año por falta de agua. En otros sitios no tienen tanta agua como nosotros aquí, que en Asturias se bebe todos los días prácticamente, y francamente tienen escasez de agua y la idea es un bien que hay que limitar, que hay que regular, que hay que organizarse. Bueno, pues yo creo que cuando salimos de la Casa del Agua salimos bastante concienciados de lo que hay y de lo que no debemos gastar, este tesoro que tenemos en Asturias. Eloy, para mí fue un placer poder estar contigo aquí en Miradas de Asturias, en la Casa del Agua en Sobrescobio, en este parque maravilloso que es el Parque de Redes. Muchas gracias, Eloy. Muchas gracias a vosotros, encantado, hasta siempre. Bueno, ya estamos en un nuevo concejo, vamos a invadir una nueva cocina aquí en Sobrescobio. Estamos en la casona de Río Seco y vamos a hablar con Ana, que de esto de la gastronomía entiende bastante. Venid conmigo. Buenos días, Ana. Hola, buenos días. Oye, ¿cómo se come aquí en Sobrescobio? ¿Cómo oye la gastronomía de aquí de Sobrescobio? Eso tienen que decirlo los que lo vienen a comer. Nosotros procuramos, molestamos y hacerlo todo lo mejor que podemos, pero... Pero comes fuerte, tenemos comida fuerte. ¿Cuáles son los platos que más podemos encontrar aquí? Normalmente nosotros tenemos cabrito guisado, jabalí estofado, pitu de casa, vendemos truches también, son de la pisti, pero también vendemos muchísimas, cordero al horno, cordero guisado. Vamos, que estamos hablando de una gastronomía que no lleve broma, que aquí cuando se viene a comer, como digo, no se fa en bromes, sino que venimos a comer, y cosa seria, ¿no? Bueno. Oye, y siempre que ando invadiendo yo así cocinas en los concejos, siempre me tienen preparado algo pastioso para que no Marche sé con fame. ¿Qué nos tienes preparado, Ana, para hoy? Mira, hoy hay cabrito guisado. Bien. Pitu de casa. Pitu de casa. De Calella no, tan el corral, por las Calellas no anda, pero yo de casa. Yo de casa. Y de pote tenemos arvejos. Arvejos que son guisantes. Guisantes, y que son de temporadina. Sí, señor. Oye, pues tiene una pinta excelente.
Oye, Ana, y yo sé que tenéis por ahí una especialidad. Cuéntame esa especialidad que tenéis por ahí, que también lleve carne. Pues y el cordero a la estaca, que en casa de Hugo siempre tuvieron negocio, porque su padre tuvo un accidente de mina, quedó sin un brazo y una pierna, entonces en aquella época quedaba poco de paga y vino un señor de la Argentina a enseñarlo a hacer cordero a la estaca. Cordero a la estaca. Y tenemos algo también de cordero por ahí guardado. Cordero al horno. Vamos a verlo, Pues venid. aquí lo tenemos. Mira qué cosa más guapa. Corderín, que esto ye cordero o lechazo. Cordero pequeño. Corderín pequeño. Oye, Ana, y una cosa que se me pasó antes de preguntarte. ¿Y de postre? Pues de postre tenemos tarta de almendra, de queso, hacemos natillas, arroz con leche, falluelos. Bueno, lo dicho, que lo vemos ahora en la mesa. Pues vale. Venga, Ana. Bueno, pues ya veis lo que tengo en la mesa y la tarea que tengo emprendida. Yo creo que voy a ponerme a destajo. Hola, estamos con Hugo. Eso es lo primero. Hola, Hugo. Hola, buenos días. Oye, aquí en casa, ¿qué es lo que más se está consumiendo? ¿Vino, sidra? Vinos. Bueno, lo nuestro por la cosa y es más bien de vinos, porque lo nuestro no es el chigre o el sidrería, y es más bien una casa comides. Vamos a dejarlo en casa comides y lo que más se consume y el vino. Y dentro de los vinos, pues en esta zona lo que más tira y es los Riojas. Cada vez se está mejor la gente pidiendo más cosas, de Somontano, Riberas, ahora bien el vino de Cangas. Ahí voy yo. El vino de Cangas de Narcea, que está muy de moda. Ese vino de Cangas, ¿cómo está saliendo? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues la verdad está saliendo poco. Yo creo que tiene un precio alto, porque el vino, vamos, yo no entiendo de vinos. Yo sé si me gusten o no me gusten. Y el vino está cambiando de un sabor mucho más agradable para la gente. Y todavía hace poco lo tomamos en una cena de hostelería y está bueno. Lo que pasa es que tiene un precio a lo mejor un poco caro, y luego a lo mejor nosotros los de hostelería a lo mejor también abusamos un poco y quemamos un poco a la gente cobrando ellos un poco más de la cuenta. Entonces por eso, por el mismo precio, pues están saliendo Riojas, y Riojas que están buenos, o vinos de otras zonas de España. Oye, estoy fijándome yo. Tenéis aquí cabrito, pitu de casa y esa tarta de queso con arándanos que vamos, fijándose en ella hay una delicia. ¿Tú que con los postres vino también de Rioja? Bueno, aquí sí, porque vamos, quiero decir, aquí la gente no suele, como a lo mejor dices, en un restaurante de más empaque o más eso, aquí la gente viene y come y bebe pues lo que le apetece, no asocia a lo mejor una bebida con un plato o cosas así. Hay alguien que empieza a pedirte algún vino a lo mejor para el postre, cosas así, pero vamos, lo normal, lo nuestro ya es lo tradicional de siempre, comer con vino y... Estamos en un concejo que es turístico por excelencia, porque pues la Ruta al Alba, toda la zona que tenemos alrededor del Parque de Redes. ¿Algún turista extraño que te haya pedido algo raro? No, pues no. Oye, gente que a lo mejor que te viene la gente de fuera, y lo que hablábamos del vino de Cangas, vienen y piden vino de la tierra y dices, bueno, oye, en Asturias vino no hay. Ahora sí, ahora ya se puede decir que hay vino de Asturias, pero bueno, cosas de esas, pero vamos, cosas raras y eso no. La gente que viene de fuera mismamente a estas zonas viene con la idea de comer, de que ellos os gusta pues casi todo y quieren probar de todo. Y sobre todo esa carne que tenemos aquí de caza, venado, jabalí. Bueno, Hugo, pues yo creo que ya el momento, voy a ponerme a la tarea aquí con la compañía de Hugo. Voy a dejaros un momentín mientras doy cuenta de cada uno de estos platos. Hugo, ponémonos a ello. Vale, cuando quieras. Pues venga. Yo pienso que, no sé, que tal vez
la artesanía debiera de promocionarse de alguna manera, no sé cómo. Yo pienso que a lo mejor no sería tanto que nos inviten a una feria o que algo así, sino que la gente que realmente quiere que la artesanía se proyecte o continúe, pues que nos compren. O sea, si en lugar del Principado decir, oye, pues te ayudamos a comprar el horno, no, viniesen en diciembre y dicen, bueno, mira, prepárame 50 piezas que tenemos que hacer unos regalos corporativos, y en lugar de estar regalando, qué sé yo, vino de la Mancha o una cosa, o DVDs o un reloj fabricado en China, pues que regalen artesanía de la zona. Yo no digo que vengan de Gijón a comprarme aquí, pero que los de Gijón que compren a los de Gijón y así, ¿no? Sí, creo que sería yo pienso que sería una forma de ayudarnos, porque en realidad lo que queremos es vender. O sea, si hay alguien que compre, no necesitamos ayuda. O sea, y aparte para que se vaya conociendo realmente este arte. Lo que se hace aquí, porque también hay esa competencia tan desleal de todo lo que viene de allá de Singapur o de qué sé yo de dónde, ¿no? De la India y de todo eso. Y al final pues serán los únicos artesanos en el mundo. La manera de hacer las cosas serán las que hacen la forma de trabajar es de Filipinas o de China o de guajes esclavizados, etcétera, ¿no? Y sin embargo, pues la manera de trabajar de aquí pues se desaparecerá, los madreñeros desaparecerá todo eso. Y protegemos a veces culturas del Amazonas o culturas africanas y no protegemos la cultura propia, ¿no? Tú ves que los carros de país, paleña, todo va desapareciendo porque no le damos valor a esto y le damos valor a una hamaca que hizo un indio en Amazonas, ¿no? Javier, y es más fácil de ahí de comer a un guaje del vecino una vez al día que tener que hacer 3 comidas para el guaje que tenemos dentro de propio, casa. ¿no? Ya, algo de eso pasa, sí. Javi, pues encantado de conocerte. Bueno, pues igualmente. Gracias por estar en Miradas de Asturias. Bueno, gracias. Y bueno, vamos a dejar esa iniciativa ahí en el aire, a ver si el Principado empieza a decir, oye, vamos a comprar a los artesanos para empezar a regalar a esos regalos de empresa que hacen ellos. Pues me parece muy bien, si eso funcionase sería fantástico. Venga, Javi. Bueno, gracias, que les vaya bien. Cuando vivimos el concejo de Sobrescobio nos damos cuenta de todo lo que significa Asturias. Cada una de sus montañas nos habla de su tradición, cada uno de sus ríos nos susurran en cada recodo sus leyendas, cada uno de sus pueblos nos remontan a una época donde la felicidad se compartía. Caminar por la ruta del Alba, sentir la historia a la sombra del Torrexón de Villamorey, entablar una conversación relajada con cualquiera de sus paisanos, disfrutar de su excelente gastronomía. ¿Qué se puede decir cuando las palabras están de más? Hoy simplemente cuando regresamos a nuestros hogares sentimos que hemos tocado con el alma otro paraíso de esta madre maravillosa que es nuestra Asturias. Hay un castillo en Sobrescobio que el viento de la historia dio son, donde Villamorey crecer vio. Algunos lo llaman el Torrexón. Pero no solo es historia y vida, es mucho más, es el alma erguida de nuestros ancestros, luchando cara a cara contra el tiempo, luchando alma con alma, luchando con corazón. Es emblema de nuestra gente, noble, firme, valiente, con voluntad y ardor. No cabe duda, Sobrescobio es la tierra donde el hombre y la naturaleza se abrazaron con pasión.